tardes, muchas gracias. Soy muy consciente que estamos en un bar, hay gente que vino acá por otras razones y de pronto se topa con una charla, probablemente de una película que no vio o no vieron, y probablemente habla alguien que no habla estrictamente el español que ustedes hablan. Quizás eso es para bien o para mal, no se sabe, pero no están obligados a escucharnos. Ahora, si nos escuchan, es una alegría. Yo voy a tratar, por lo menos, de que sea agradable y que sea interesante, a pesar de ser una película que probablemente no vieron. Y que pueden ver, porque hoy... Mañana se proyecta y no sé, ella, ahora la voy a presentar como la película, pero mañana probablemente podrán ver. Falta alguien a la mesa que quizás llegue, quizás no. Es decir, estamos en un ámbito de improbabilidades y probabilidades. El que falta también lo voy a presentar, pero si viene. Si no viene, quedará como un personaje invisible que estuvo o quizás no estuvo a lo largo de este encuentro. Primero que nada quiero agradecer a la gente de Toma 3 que permite hacer estos tipos de encuentros, no solo los míos, hay otros por parte del festival que tienen como espacio privilegiado este bar con los libros. Alguien me decía, yo le mostraba cómo era este lugar, me decía, es como un tiny desk, y sí, es un tiny desk del cine o algo por el estilo. No creo que lleguemos a 1 millón de visualizaciones en YouTube, pero con que nos escuche alguien y con que sobre todo alguien pueda ver las películas de Celia sería magnífico. Bueno, primero que nada eso, gracias a la gente de aquí. No puedo no decir o omitir algo que todos aquellos que hayan ido en el día de ayer a la película inaugural, me refiero a Blue Moon de Richard Linklater, para mí película fascinante, ayer la vi por tercera vez. Durante toda la ceremonia hubo algo que fue probablemente para muchos el momento más importante de este año en el festival, que fue verlo a Fran Gallo, que ya no está más con nosotros, con una imagen de él reciente, probablemente una foto del año pasado cuando él hizo el esfuerzo enorme de venir hasta acá y acompañar al festival que acompañó, le dio vida, le dio un espíritu muy peculiar, pero que bueno, ya no está más, murió. Y verlo ahí mientras que unas mujeres cantaban en un coro es probablemente uno de los momentos para mí más importantes de mi vida de este año. Y digo esto porque yo no estaría acá si no fuera por Fran. No lo hubiera conocido a ella si no fuera por Fran, porque en el 2020, en plena pandemia, iba a venir y al final no vino. El festival se hizo igual, se hizo online. Y en aquella ocasión yo le di un premio a la primera película de ella, que es La calle de las aguas. La calle del agua. Fue un momento rarísimo y después la conocí más tarde aquí. Me hice parte del festival y empecé a hacer esto gracias a Fran, no solamente a Alejandro. Y no puedo no nombrar a Fran, no honrar a Fran y tratar de seguir ayudando para que el festival mantenga la lucidez que tenía Fran Gallo, como también la honestidad y junto con eso la radicalidad. Así que en el nombre de Fran, que acá hay gente que lo quería mucho, recuerdo el año pasado me decía uno de los dueños, le llevaba todos los días el desayuno y decía, no sabes, hostia, cómo me cuidan, ¿no? Así que estamos en el mejor lugar del mundo para Fran y también para mí. Dicho esto, vamos a empezar con el segundo largometraje de Celia Piada Caso, que está a mi lado, y ahora le damos una gran bienvenida. Cineasta española, vive aquí, es una ciudadana de esta... Ya no. ¿Ya no? Me haces hablar boludeces. Bueno, era una ciudadana de aquí, y su madre también, una gran escritora. Y esta es su segunda película y se reitera al menos algún tipo de interés, sobre todo por el mundo de lo femenino. En la anterior película era sobre una mujer que, entre otras, de pronto descubría la fotografía en un momento histórico muy complejo de este país
aquí también se repite el momento complejo de este país, que es la guerra civil, a propósito de una actriz española que tiene que emigrar a México, o decide emigrar a México en el 36, y la película lo que hace es reconstruir la historia de una mujer que para algunos es conocida, para otros no es conocida, pero que la película, más allá de que sea o no conocida, le da, por lo menos la restituye en su historia, en su identidad, en su paso por el mundo, y junto con eso reinscribe esa historia en la historia de este país. Ahora, lo más extraño para mí es por qué te interesó esta mujer, por qué llegás a esta mujer, que es Elio, y a partir de esto que nos cuentes la forma peculiar que tiene la película de plasmar en sí, en el interior de la película, todas las formas posibles de investigar la vida de alguien que no está, a partir de usos de distintos archivos. Entonces, empecemos por acá. Vale. Bueno, gracias, Roger. Quería decir justo también, antes de pasar a responder lo que has dicho de Fran, que es, pues eso, muy emocionante, muy triste este año, ¿no? A mí, yo cada vez que lo pienso, todavía creo que no lo tengo bien integrado y que se le echa mucho de menos, y que yo también estoy aquí gracias a Fran, ¿no? O sea, Fran apostó por mí en mi primera película, La calle del agua. Yo le mandé el work in progress, y fue él el que me dijo, ya la tienes, la queremos en el festival, y hoy, 5 años después, porque se estrenó hace 5 años además, puedo estar aquí sentada contigo gracias a él también. Así que bueno, quería también como traerlo. Y sí, la película, ¿cómo me encuentro con María Luisa? Creo que viene de La calle del agua precisamente. Yo había trabajado con la fotografía y en todo momento me faltaba texto, ¿no? de esa mujer con la que trabajé. Y me di cuenta que las que pudieron escribir, las que pudieron sobre todo publicar, fueron en España, las españolas fueron las que se fueron al exilio. Entonces ahí sí que empecé como a leer a varias mujeres de mediados del siglo XX y a encontrar también como un tono y un universo común, ¿no? Entre ellas. Y sin embargo, María Luisa no la conocía. O sea, en aquella pequeña investigación que hice en aquel momento, a ella no la conocí. Y este año, cuando ha llegado la persona que faltaba. Está copiando a los argentinos que llegamos tarde, lo bien que hace. Bueno, puedo seguir, pero... Bueno, perdón. Sí. Vale. Que ella encajaba muy bien en toda esta investigación que yo había comenzado ya años atrás. Sin embargo, no la conocía y a la vez es muy bonito porque ella ya existía en mi vida. Estaba, para empezar, es a la mujer a la que Gabriel García Márquez le dedicó 100 años de soledad, con lo cual su nombre ya estaba en mi biblioteca. Y también aparecía en una foto de un libro que tengo de Leonora Carrington, la artista británica que también se exilió a México. Y tengo un libro sobre ella del tarot y hay una foto en la que aparece María Luisa interpretando en una obra de teatro. Entonces, en verdad, ella ya estaba en mi biblioteca sin que yo lo supiera, ¿no? En mi vida. Entonces fue un poco reconstruir esta historia. En verdad, el momento en el que descubro que esta mujer hizo cine en México, fue actriz, fue escritora, encajaba con muchas de mis inquietudes, pero no tenía ni idea de la complejidad y de la belleza de su obra realmente, ¿no? Y es una obra muy fragmentada. Ella fue bastante caótica en su manera de trabajar, muy reiterativa. Las mismas ideas están en la película y en sus textos, ¿no? Como que se repiten, reverberan en todo su trabajo y a lo largo de toda su vida. Entonces también en la película trabajó con un poco esa manera suya, ¿no? Fragmentada por un lado y a la vez reiterativa. Y creo que también
es así como podemos acercarnos a contar la vida de alguien. O sea, es que es absurdo hacer algo como fijo, ¿no? Me parece que lo fragmentado forma parte de Los fragmentos en la película son 10, en principio, porque está organizada con 10 pequeñas apreciaciones de su vida, pero es cierto respecto del concepto de repetición. Vos elegís una escena en particular en el balcón vacío, que es una película rodada por su marido, que fue un cineasta relativamente importante. Nos referimos a, no sé si se dice Yomi, Homi. Yo le llamo Homi, pero creo que es Yomi. Yomi, bueno, Yomi García Ascot. Sí. Bueno, que tiene esa es la película que vos tomás, y si bien usás muchos fragmentos, hay uno en particular que lo usás con variaciones, o sea que ahí aparece esta noción de repetición que va en gira la película en torno a ese centro dramático que además es por momentos onírico, por momentos revelador, por momentos nostálgico, por momentos enigmático, ¿no? Y quería preguntarte, ¿desde qué momento organizás la película a partir de ese fragmento de la película? Hay dos cosas, ¿no? Por un lado, bueno, la película, por contextualizar, se rueda en 1960 en México por un grupo de exiliados españoles, y es la película sobre el exilio hecha por los propios exiliados en el exilio, ¿no? Y sí que es verdad que es una película que en México significó una ruptura, porque de ahí salió un grupo que se llamaba el Nuevo Cine, entre los que estaba Buñuel, y que rompieron un poco con ese cine tradicional mexicano y propusieron algo nuevo. Y la película fundacional es esta película En el balcón vacío, que se basa en la vida de María Luisa, en los recuerdos de María Luisa, de niña en la Guerra Civil en España. Y para mí hay algo como de su vida que creo que es una lectura que hago yo, pero bueno, supongo que cualquier persona que la lea también llegaría a la misma conclusión, ¿no? Que su vida se bifurca en el día que estalla la Guerra Civil, el día del alzamiento, arrestan a su padre, y el mismo día, porque ella era de Pamplona, que era una ciudad donde no hubo prácticamente guerra, hubo represión, pero ya desde el primer día ganó el general Mola. Entonces arrestan a su padre, y ella y su madre y sus hermanas abandonan la casa. Con lo cual María Luisa a partir de ahí se disocia, se rompe, y vive el resto de su vida traumatizada por esa vida que nunca pudo ser, ¿no? Esa felicidad, esa casa, esa infancia, esa vida que supuestamente iba a tener. Además eran de una familia acomodada y todo eso se pierde, ¿no? Y en la película cuenta este descubrimiento de que ha llegado la guerra a través de una imagen. Entonces me parecía bonito cómo esa imagen representa ese trauma, esa herida que yo creo que no llegó a reconciliar nunca, desgraciadamente, y que también es un momento pues, que marca una herida histórica también, ¿no? de este país. O sea, y está concentrada para mí en esa escena, y por eso también está esa repetición, ¿no? Sí, que de hecho después vos la extendés, porque esa escena se ve un fragmento de la misma, pero después aprendemos que sigue de ese fragmento, y ahí se ve estrictamente el contexto histórico político de persecución, ¿no? Claro. Vamos a dejar un momento porque llegó nuestro ex invisible invitado, ahora es visible. Quizás le pasó lo que le pasa a los personajes de Shakespeare, quedó atrapado por ahí y no podía salir de los libros. La película de él es una forma muy lúdica e interesante de trabajar con un material que siempre se resiste, porque es un material excesivamente fuerte, me refiero a la obra de Shakespeare en su conjunto. Y el título de la película es Ariel. El señor que está a mi izquierda es bastante conocido también, que es Luis Patiño, y le damos la bienvenida. Gracias. Perdonad. El cine de Patiño es una cosa media extraña, un poco absolutamente impredecible, creo. Había empezado con un conjunto de cortos que eran, en principio, un trabajo misterioso y obsesivo respecto a las posibilidades de la
percepción. Yo creo que eso se sigue manteniendo en tu cine, pero en un primer momento se trataba de la percepción en el cine, es decir, y no solamente en el cine, sino con una prescindencia muy peculiar de los primeros planos. Posteriormente llegó la primera película, que es un retrato de un territorio. Todavía mantenía ahí la prescindencia del primer plano, excepto por dos, que hay uno de un faro en dos momentos. El resto de la película eran planos generales o panorámicos, y se contaba la historia de un lugar llamado Costa da Morte. La película, a su vez, ese es un título. Y después empezó a haber una deriva, añadió a su poética los primeros planos y un deseo más profundo de contar historias. La película que se está dando aquí, que es Ariel, que arrancó en el Festival de Rotterdam, es una película que en un principio quizás la iba a dirigir con un cineasta argentino, que es Matías Piñeiro, que es muy bueno, Matías Piñeiro, y finalmente quedó en la idea original, pero fue él el que la dirigió. Transcurre en las Azores. Allí hay un conjunto de personajes que en realidad no son habitantes, son personajes, porque esa isla deja de ser una isla y es algo así como una tierra imaginaria de la ficción, o una tierra imaginaria donde están todos los personajes, o casi todos los personajes, que ideó o concibió el señor William Shakespeare, estamos hablando de 5 siglos atrás. Pero están acá en las Azores y él los encuentra. Y al mismo tiempo hay una actriz argentina, característica de una mujer que prácticamente está en todas las películas de Matías Piñeiro, haciendo las películas que Piñeiro hizo a propósito de los textos diversos y menores, en líneas generales, menores entre comillas, de Shakespeare, que es Agustina Muñoz. Agustina Muñoz llega a la isla a interpretar a Ariel, pero se encuentra que en la isla no se interpreta a Ariel, sino lo que hay son los personajes de Shakespeare. Y ahí empieza toda una suerte de extraordinaria, para mí es extraordinaria, indagación sobre las relaciones de la ficción, la no ficción, los personajes, los actores, y qué significa, en principio, el concepto de personaje en tanto personaje. Y esto es un poco lo que aborda en parte la película. No deja de ser una película sobre la percepción, porque hay una cantidad de ideas, el uso de las sobreimpresiones, una forma muy peculiar de trabajar sobre el color, y también algunas escenas, pasos muy extraños entre planos generales a planos detalle. Entonces, dicho todo esto, que es la presentación, te quería preguntar, ¿por qué elegiste tomar la idea de la isla con una cantidad de fantasmas, de personajes que quieran liberarse de Shakespeare, en principio? Y ahí uno no puede no dejar de pensar una relación entre la idea de nosotros con la paranoia o con la idea de un Dios que puede escribir o no nuestro paso por el mundo, que el film puede ser visto así, como una forma indirecta de trabajar sobre la soledad de la identidad respecto de el propio proyecto de vida, que es un problema de la película para los personajes. ¿Qué puedes decir de todo esto? Tenés aproximadamente 50 años para responder. Sí. Bueno, Roger conoce perfectamente mi trayectoria, mi trabajo, hasta recuerda los 2 únicos planos detalle que hay en Costa da Morte, que no son planos generales. Conoce también bien la genealogía del proyecto. El proyecto Yo llego a Shakespeare por Matías Piñeiro, era una película que íbamos a codirigir. Matías, yo creo que ha tenido aquí varias de sus películas presentadas, ¿no? Y entonces como invitación de un festival de Dinamarca, el CPA's Dogs, nos invitaba a hacer una película codirigida, ¿no? Y cuando decidimos trabajar juntos y aceptar la invitación, buscamos qué elemento, qué denominador común en inquietud, en interés, o dónde podían cruzarse nuestras inquietudes. Y Matías seguía por entonces, ahora ya no, pero seguía por entonces queriendo seguir con Shakespeare. Y La Tempestad de Shakespeare es la obra que más presencia tiene de la naturaleza, de la magia, de una naturaleza animada también, ¿no? Digamos. Y entonces
pues se cruzaban nuestras inquietudes, que yo siempre he tenido mucha en este proceso de percepción y atención a lo visual. Me he centrado mucho en la percepción del paisaje y en la relación entre el ser humano y el paisaje, a nivel ya meramente visual, espacial, perceptivo. Y entonces yo volví a leer la Tempestad, que hacía mucho que no la leía, y le propuse centrarnos en el personaje de Ariel, porque es el espíritu del aire, el espíritu de la naturaleza, ¿no? Se transforma, va siguiendo las órdenes de Próspero, que es el rey mago exiliado en esta isla, y va haciendo misiones aquí y allá, que es un poco la estructura al final global de la película. Se asemeja mucho a toda la trama de Ariel en la película. Y el gran tema de Ariel es la libertad, ¿no? Ella hace todas estas misiones que le ordena Próspero para lograr la libertad, ¿no? Y entonces girábamos un poco en torno a esta noción de libertad con respecto a también miedo a la libertad o la noción de libre albedrío, de destino, y ahí entra también la manipulación mediática o, ¿no? ¿Quién dicta nuestros deseos, ¿no? Llegan a citar. Y entonces va un poco por ahí. Yo, que vengo del cine documental antropológico, sobre todo, esta película está en las antípodas, ¿no? Es una especie de comedia metanarrativa con sus partes sensoriales, existencial, ¿no? O sea, como es una... y comedia, ¿no? En gran parte. Entonces, para mí el hecho de lo metanarrativo me ayudaba a tomar una distancia con respecto... Todavía no estaba yo como creador convencido de la ficción, de la potencia, de la fuerza, de la veracidad, de la magia de la ficción. Entonces necesitaba esto, ¿no? O sea, como me acerco a ti, me meto en este universo, pero no te creo del todo. Entonces en la película todos los personajes... Y está Irene Escolar, que hace de Irene Escolar, Agustina Muñoz hace de Agustina. Todo el mundo es Marta Pazos, la dramaturga, está con su compañía teatral también interpretándose a ellos mismos porque habían hecho una representación de la Tempestad. Y bueno, entonces a partir de esta idea de 6 personajes en busca de autor de Pirandello, emergen todas estas otras cosas. Lo elevamos no solo a la noción de personajes, sino a nuestra propia realidad en el mundo y cómo de libres somos, cómo de libre actuamos, cómo de conscientes somos de las manipulaciones a las que estamos sometidos. Ya por no hablar de figuras de Dios, yo siempre pensaba más en una manipulación mediática por el poder. La película lo dice en un momento, sí. Pero digamos, el gran tema de la película es quién dicta los deseos. Es decir, Sí. En función de que hay un autor que dicta los parlamentos y las acciones, la película juega con esa deriva. Es decir, bueno, ¿quiénes son los que escriben o cómo se escriben los deseos, las creencias, que es un poco la salida que la película encuentra del universo estrictamente de Shakespeare? Igual aparece de pronto personajes de Beckett, ¿no? Que es también interesante, es como una casa de la ficción. Sí, ahí, claro, yo si hubiera elegido por mí mismo a qué isla de personajes ir, habría ido a la de Beckett, que siempre, o sea, fue el autor que a mí me rompió la cabeza cuando lo leí de adolescente y por el que habría sentido una fascinación tal como para querer ir a su isla. Entonces dije, bueno, pensé que podía abrir el universo de la película si en algún momento pues sabemos que hay otras islas con los personajes de otros autores, ¿no? Y crear este imaginario, ¿no? Y entonces sí que hay un momento en la película que aparece el personaje del innombrable. Pues evidentemente dicen, no son famosos por ser muy comunicativos y bromas así, ¿no? Y también hay momentos en los que se rompe la cuarta pared. Estos personajes, hay unos personajes que están intentando rebelarse frente a Shakespeare y uno entra en el razonamiento y dice, pero nosotros, si somos personajes y solo podemos hacer lo que está escrito que debemos hacer, esta rebelión que estamos planeando,
¿a quién se le ocurrió? ¿No? Entonces, no habrá alguien por ahí pensando, escribiendo lo que tenemos que hacer. Entonces se ponen a mirar. Os estoy rompiendo un momento. Y de repente todos miran a cámara, bueno, al espectador. Y hasta que uno dice, no abramos ese melón. Y que eso es un poco también, en el personaje sí que se reflexiona mucho también sobre la relación entre el creador y sus personajes, o los personajes y el creador, y hablan de el buen escritor no escucha a sus personajes, ¿no? Sigue lo que ellos le susurran, lo que debe hacer. Y también al principio, cuando no sabemos de qué va la peli, hay una conversación con dos señoras mayores gallegas que dicen, todos al morir, nuestra historia ya está contada, todos pasamos a ser personajes, ¿no? En esta cuestión de, para nosotros, Shakespeare y Hamlet tienen el mismo grado de realidad, casi, ¿no? Son los dos personajes con sus biografías, han hecho una cosa, han hecho otra, pero bueno, eso, como la biografía de uno pasa a ser el cuento que uno ha vivido y igual de inmaterial, ¿no? El gesto moderno del cine siempre ha sido exhibir o exponer el concepto de representación. Eso es algo que está en las dos películas. En tu caso, vos podrías haber hecho una investigación sin mostrar la investigación. Es decir, el montaje podría haber elegido dejar en fuera de campo del propio film lo que implicó el modo de investigar. Pero vos eso lo incluís en la película, lo cual es fascinante para ver todas las opciones que en la actualidad tiene poder reconstruir un fantasma. En última instancia, tu película es darle entidad por vías distintas, multifacéticas, a un personaje que escribió, actuó, hizo una cantidad de cosas y que tuvo una incidencia que quizás ha sido olvidada. Entonces te quería preguntar por el hecho de incluir en el concepto del film su realización en sí, que es un gesto moderno. Un gesto no moderno sería hacer de eso un tópico que queda por fuera. Vos lo incluís. Bueno, por un lado está como la idea, no sé quién lo dijo, pero lo de que las películas son autorretratos, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo. Y yo creo que la película de María Luisa es un autorretrato de María Luisa absoluto. Y hay algo interesante en el autorretrato, ¿no? Que es que cuando miras un autorretrato te encuentras a ti, ¿no? Entonces, creo que es un poco lo que me pasó con su película y con este proceso, ¿no? Que al final yo estoy dialogando con esa obra, con ese autorretrato que ella hace, ¿no? Entonces, sacarme me parecía, o sea, ni entró la idea, o sea, estaba en todo momento, parte del proyecto, yo creo, de hacer esta película era como yo me encuentro con esa película, con ese material, con ella, ¿no? Y cómo me relaciono con ello. O sea, creo que es una... Evidentemente yo no soy protagonista, pero bueno, yo estoy construyendo. Y luego la respuesta también más realista que te voy a dar es que este es un proyecto que surge de Punto de Vista. El Festival Punto de Vista es un año para hacer una película, entonces tampoco tuve mucha capacidad para pensar que tiene algo bueno, tiene algo malo, ¿no? O sea, lo malo es evidente, la falta de tiempo, de reflexión, de madurez de un proyecto, y lo bueno es que hay que hacer y yo hago haciendo, o sea, es mi manera también, ¿no? Y luego pensar. Entonces... No parece bajo ningún punto de vista una película apurada, es importante que lo sepas por lo que estás contando, más bien es una película muy inteligente de mostrar todas las opciones que existen de indagación frente a un personaje y cómo el cine puede trabajar sobre ese tipo de indagación a través de un montaje que es exhibido, pero que al mismo tiempo funciona porque reconstruye la vida de una persona notable, pero desconocida o semidesconocida. Así que
Me dicen que tengo que ir terminando, por eso si no yo seguía. Pero me parece que Volver a casa tan tarde es una película que merece muchísima más atención de la que ha tenido hasta ahora. Yo tuve el privilegio de programarla en uno de los festivales que dirijo, que es el DOC Buenos Aires, y fue una alegría enorme tenerla allí. Gracias, Roger. Vamos a la última pregunta con Ariel. Yo sé que me estoy pasando... Con Ariel. Ya te confundo. Sos Ariel, te cambié de género. Bueno, está bueno. Bueno, voy a excederme a transgreder unos minutitos, 2 minutos, 3, porque me parece justo. Y te quería preguntar la relación con el universo portugués en la película, puesto que hay algo de cierta... hay una dimensión lúdica con una tradición del cine portugués que pareciera serte muy cercana. No solamente, hemos hablado de Shakespeare, es una tradición literaria, hablamos de Piñeiro, es una tradición cinematográfica de la Argentina, pero vos te respetás a vos mismo, porque la cuestión de la percepción es permanente, lo que pasa con el mar, lo que pasa con los colores y el registro, las sobreimpresiones que son típicas de tu cine de la percepción, que en Samsara se vio como nunca. ¿Qué pasa con esto? Porque esto también está en la película, ¿no? Los portugueses jugando con el cine. Sí, aquí, bueno, que Matías no codirigiera la película conmigo fue una cuestión de calendario finalmente, derivado de la pandemia. Entonces ahí eso fue, bueno, cuando falló me viene el dilema de dejarla caer teniéndola financiada o seguir yo arriesgando un poco mi prestigio metiéndome en berenjenales, y dije, bueno, me la juego, porque sabía que eso siempre estuvo en el origen de querer trabajar Matías y yo, era la voluntad de aprender el uno del otro y entrando en territorios que no estaban en nuestra hoja de ruta, ¿no? Entonces digo, bueno, he aprendido contigo todo este proceso mientras pensábamos ideas, ahora pues me toca aprender por mí mismo haciendo, ¿no? Como decías tú ahora. Y las dos fusiones mías aquí son Matías, el universo de Matías, y el universo portugués, ¿no? Al elegir las Azores, siempre a Matías siempre le ha interesado también llevar a Shakespeare a lenguas, no hacerlo en el inglés canónico, ¿no? Llevarlo al español de Buenos Aires, y en este caso pues llevarlo al portugués de las Azores. Además nos hacía gracia, y llevar por otro lado también a Shakespeare, llevarlo de los castillos a los supermercados o a las gasolineras, ¿no? Que es un poco donde transcurre parte de la película. Era otro proceso también de... Sí, hay humor portugués también en estos gestos. No, y la dimensión popular del cine portugués, sí. ¿No? O sea, no solo en Gómez, que es una referencia inmediata. No, Gómez. Ahora yo por ejemplo, voy a la alternativa, y que me han pedido que pusiera una película en relación a Ariel, y he elegido La fábrica de nada, que claro, es otro, ¿no? de la película de Pedro Piño y de Terra Treme. Pero sí, toda esta cuestión popular, un poco como amateur, desenfadada, pero intelectual, ¿no? pero a la vez como ensebre, que se dice en gallego, ¿no? O sea, como... eso queríamos que estuviera de origen, y yo lo fui manteniendo a lo largo de la película, ¿no? Siempre sí, manteniendo... Hubo una clave para mí un poco, que cuando Matías se fue, y encontrar yo una motivación que se anclara más con mis motivaciones más profundas, era la idea del espacio cinematográfico o el espacio donde se transcurre la película como lugares liminales, ¿no? Yo he trabajado mucho entre la vida y la muerte, lo espectral, lo onírico, y aquí era un poco ese aspecto liminal, era entre la realidad y la ficción, y encontré que la naturaleza de los personajes, sintiéndose personajes atrapados en una obra, podía haber algo de fantasma atrapado en un limbo, en un espacio atemporal, ¿no? Entonces, en ese paralelismo fui llevándolo a territorios que me son más próximos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Les agradezco a los dos. Las películas se están pasando hoy la tuya, sí, ¿no? Ariel a las 9:30 de la noche en el cine Sur. Bueno, Gijón Sur. Gijón Sur.
Y la tuya mañana a las 5 en los Ocines. En los Ocines. Estamos con Celia, que es la directora de Volver a casa tan tarde, y con Lois, el director de Ariel. 2 películas notables del cine español contemporáneo, 2 películas notables que están en el Festival de Gijón. Muchísimas gracias a los que se quedaron y que además tuvieron la deferencia de hacer silencio y escucharnos. Espero que lo que hemos hablado les dé ganas de ir a ver la película, y si no, ¿qué vamos a hacer? Muchas gracias.